Bueno, estamos en contacto con el doctor Hugo Valderrama. El doctor Valderrama forma parte del Instituto Valderrama de Neurociencia, que está ubicado en el puerto de Santa Fe. Lo hemos convocado al doctor para hablar de un tema que en estos días era justamente el Día Mundial de la Epilepsia. Y queremos conocer un poco de esta enfermedad, cómo se desarrolla, cuáles son los avances. ¿Qué nos puede contar para compartir con todos nuestros televidentes, doctor? Bueno, quizás podemos hablar los términos básicos y generales para que conozcan los síntomas, los diferentes tratamientos, porque en realidad, si nos ponemos en detalle, hay muchísimos datos y sería para hablar días. No, Entonces, claro, es muy amplio. Mire, justamente uno tiene la idea como que las epilepsias son solamente estos movimientos que uno tiene, se llaman movimientos clónicos, y nada más. Y es más complejo, son diferentes tipos de síntomas, diferentes tipos de epilepsia con diferentes nombres y de hecho diferentes tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. O sea, es muy amplio. Le voy a dar unos conceptos generales. Primero, la mayoría de las epilepsias se desarrolla durante la juventud, ¿sí? Generalmente en la etapa de la niñez hacia la juventud empiezan los primeros episodios. Son mucho más raros aquellos que se empiezan a desarrollar ya en las personas adultas y más raros aún lo de las personas mayores. Cuando la causa justamente es en jóvenes, que es la habitual, se debe a neuronas que descargan mal en el cerebro. O sea, las neuronas tienen una energía electroquímica, por lo cual se conectan, y a veces hay una descarga que falla, se propaga al resto de las neuronas, y como el cerebro maneja nuestro cerebro maneja toda nuestra parte motora, o sea, maneja toda nuestra movilidad, si esa descarga es sobre la parte motora, empiezan los movimientos, esa descoordinación, porque en vez de haber una coordinación, como yo estoy moviendo las manos ahora, imagínense una descarga eléctrica sobre ese sector, esas neuronas, hace que haya un movimiento totalmente errático, ¿sí? Eh, a ver, hay otras formas de epilepsia, porque depende del sector del cerebro que van tocando esa descarga, son totalmente distintos los síntomas. La más frecuente es esos movimientos que uno observa, más que frecuente es lo que la gente generalmente ve. ¿Por qué? Porque es lo que más llama la atención, lo que uno si está por la calle o tiene a un familiar y por primera vez ve que muchas veces se desconecta el cerebro porque a su vez, en general, cuando se llaman generalizadas esas epilepsias, porque abarcan no solamente la parte motora, sino que abarcan también el resto del cerebro, hacen que la persona pierda la conciencia, pierda el tono muscular, caiga al piso y empiecen los movimientos. Esa es la más llamativa e impresiona verlo. En realidad la primera consecuencia de que hay que tratar de evitar es que, es que la persona se lastime al perder la conciencia y el tono muscular. O sea, la persona cae, no tiene capacidad de atajarse, entonces puede lastimarse, ¿sí? A veces se lastiman y a veces no. Entonces lo primero que uno tiene que hacer, de paso voy dando los consejos generales sobre esto, es a la persona intentar de que no se lastime más, de recostarla y ponerla de costado. ¿Por qué de costado? Porque el hecho de ponerla de costado evita que muchas veces, que no es siempre, si llega a haber algún tipo de vómito, que también puede pasar y frecuente porque al coordinarse mal, no solamente se coordinan mal los músculos de las extremidades, sino también pueden que se coordinen mal músculos respiratorios y otros sectores que producen que haya náuseas o vómitos. Entonces, para que la persona no se broncoaspire, lo único que hay que hacer es ponerla de costadito. Eso hace que la famosa lengua, que todos tienen miedo, caiga de costado, la lengua no vaya hacia atrás y la persona no se ahoga, y a su vez, si hay un vómito, evitar que vaya la tráquea hacia los pulmones y que salga expedido. Entonces, se pone de costado de un decúbito lateral, se llama así, apoyando sobre un costado o del otro, y lo dejan quietito ahí. No hay que meter la mano en la boca, para nada, no solamente porque la persona sí realmente puede ser lastimada y que mete los dedos, sino que no va a lograr nada, lo único que hace es meter todavía más objetos en la boca y impedir que pase el aire, y es muy difícil eso de acomodar la lengua, no se logra. Entonces, lo único que hay que hacer es ponerlo al costado, que la lengua caiga por su propio peso y tratar de evitar la broncoaspiración. Generalmente duran segunditos esos movimientos, ¿sí? La sensación que le da cuando lo ve parece siempre que es eterno, porque cuando uno no está acostumbrado y lo ve por primera vez, la sensación de angustia
de hecho es un paréntesis, lo que pasa en el cerebro realmente cuando una cuestión es muy angustiante o produce mucho temor, el cerebro pone toda su atención, graba mucha información al mismo tiempo, y es como que si fuese una película en un detalle extremo, entonces parece que es más larga, pero en realidad dura segunditos, a veces un par de minutos como mucho, y después cede, la persona deja de tener esos movimientos y sí queda un estado confusional después de esos movimientos, o sea, aturdida. Cuanto más segundos duren esos movimientos clónicos, más tiempo va a estar aturdida después. En general son un minuto, segundos de movimiento muscular y después sí varios minutos, a veces 10 minutos, 15, 20, variantes, donde la persona todavía está aturdida hasta que logra conectarse. ¿Sí? Esa es la convulsión típica, el real nombre concreto es tónico-clónica, que generalmente la gente entiende que es la epilepsia. Pero le decía al principio que depende del sector del cerebro donde se genera esas descargas, pueden producirse síntomas totalmente distintos. Hay otra que sí es también muy frecuente, de hecho más frecuente, que se da principalmente en chicos, pero también puede sucederse ya en personas más jóvenes adultos, que son las ausencias. Las ausencias es en otro sector del cerebro, y lo que hacen es que la persona se desconecte completamente sin ningún tipo de movimiento. De hecho, tampoco cae al piso ni el tono muscular se pierde. Es como que yo le estuviera hablando, hago una pausa y usted me habla y yo no respondo absolutamente a nada. Una laguna, ¿Sí? las típicas lagunas. Sí, de lo que uno podría llamar laguna desde el saber popular, pero en realidad, a diferencia de cuando uno, digamos, usted dice laguna, ahora los chicos le dicen se tildó. Vieron que uno no responde, ¿sí? Bueno, en realidad es más complejo porque no es que la atención que nos pasa habitualmente nos distraemos y no contestamos, sino que no tiene capacidad el cerebro de conectarse con el ambiente porque hay una descarga a nivel de acá, de adelante, el lóbulo frontal, que te desconecta absolutamente de todo. Entonces la persona está despierta con los ojos abiertos, pero totalmente desconectada. Y dura muy poquitos segundos. 5 segundos, 3 segundos, 10 segundos, 15, no más. Entonces son tan poquitos los segundos que a veces confunde al principio. Justamente con lo que usted está diciendo, ¿será que está distraído? Yo le hablaba, pero la persona cuando, después de esa ausencia, porque es una ausencia de la realidad, ni siquiera él lo percibe. Es como que en ese momento el cerebro, el último recuerda es 15 segundos antes. Entonces ni siquiera él sabe lo que pasó entre esos 15 segundos, 5 segundos, lo que dura. Y después hay convulsiones muy llamativas y que no son raras, sino que cuando uno atiende un hospital de emergencia donde llegan las primeras convulsiones, generalmente cuando el paciente todavía no conoce qué le está pasando, las ve todo este tipo de convulsiones, y por ejemplo hay otras que se activan áreas motoras que emulan y repiten eh, cuestiones estereotipadas, movimientos que hacemos frecuentemente en la realidad. Por ejemplo, se activa un área donde nosotros tenemos bastante aprendido, por ejemplo, cómo ponernos los botones yo tengo un ambo de cómo ponerse los botones del ambo, y el cerebro empieza a repetir esos movimientos, y justamente como le decía, como dicen los chicos, se tilta en ese movimiento, y está con el botoncito, tratándose de poner los botoncitos, y uno lo mira y dice, ¿qué le pasa? No entiende, le habla, también desconectada la persona, le habla, y no responde. Los viejos, Fíjese qué variantes. lo como decíamos que hacían mueca o cosas así. Claro, son movimientos repetitivos, estereotipados. De hecho, hay muchos. Por ejemplo, hay gente que hace como un movimiento, como me acuerdo de un paciente que hacía como que tendía la cama y el cerebro queda tildado, como dicen ahora, en ese movimiento. Fíjese qué diverso que es. Y después hay muchas más. Hay epilepsias que son solamente durante el sueño, o solamente mientras se duerme. Entonces, hay muchas variantes, ¿sí? Hay otras que no tienen movimientos y solamente la persona se desvanece, queda sin tono y nada más. Puede perder también, el famoso, es muy frecuente que cuando hay una convulsión generalizada pierda el control de esfínteres y la persona esté orinada o de fe, que es lamentablemente frecuente. No se dan todos los casos, pero puede pasar. Entonces, ¿por qué contaba algunos ejemplos de esto? Porque uno tiene una idea de la convulsión típica, de que llama más la atención, pero hay muchas variantes. Lo importante es que frente a... Doctor, y la secuencia, porque creo que también hay una variedad y la cantidad de episodios que se dan, por ejemplo, por día o por tiempos. Claro, exactamente, porque después en la práctica, ¿qué pasa? En la práctica, el problema en sí de la convulsión, lo habitual de la mayoría, es, por un lado, sí, si uno se puede lastimar en el momento que se produce, supongamos que puede ser grave, que uno esté manejando,
Por eso a los que manejan transportes se intenta, que la verdad es muy difícil detectar algo así, pero se intenta hacer electrocefalogramas, es parte de la rutina del examen médico, para ver si hay una descarga muy importante que no haya sido detectada en ese cerebro. El electrocefalograma lo que hace es medir ondas cerebrales y tratar de detectar descargas que el paciente todavía no haya manifestado una epilepsia, porque si es muy clara, no podría manejar, por ejemplo, un transporte público por el riesgo que conlleva, ¿sí? Entonces, hay situaciones que en realidad no es en realidad convulsión en lo grave, sino lo que puede llegar a producir cuando me está pasando, ¿sí? Lo que puede llegar a pasar según la situación en la que me encuentro. Entonces, y después usted lo que decía, claro, el segundo punto de gravedad es con qué frecuencia me pasa y cuánto interviene en mi vida, porque no es lo mismo porque es muy variante. Hay personas que tienen sin medicarse, tienen una convulsión al año, nada más, supongamos, ¿sí? Y no se medican y están con una convulsión al año, nada más. Le pasa un episodio cada tantos meses y nada más. Y hay personas que tienen varias o muchas en el día. O sea, el rango de frecuencia, intensidad es muy amplio, ¿sí? Y cada tipo de estos, ¿por qué es importante estos tipos de síntomas? Que eso no es yo le doy ejemplos, pero no es para analizar acá porque es muy complejo, pero lo que hace el neurólogo es, de hecho ahora consiguen muchos los celulares, eso es una cuestión que le puedo decir que es muy práctica para nosotros los neurólogos. Si alguna vez ven un episodio de esto, lo primero que tienen que hacer es, lo ponen de costadito y después, mientras van llamando, si es la primera vez que le pasa, llaman a emergencia y mientras tanto, si pueden, filmen el episodio porque depende de los movimientos, la secuencia, hay distintos tipos de medicaciones para cada tipo de epilepsia, ¿sí? Entonces, cuanto más precisos somos en el diagnóstico, más posibilidades hay de controlar la epilepsia. ¿Por qué? Porque justamente la epilepsia en realidad no es que uno reemplaza las neuronas y se pueden curar esas neuronas, ¿sí? Lo que se hace con medicación es tratar de bajar esas descargas para que no se produzcan los síntomas. Muchas veces es muy exitosa y la persona no vuelve a repetir otro episodio mientras retome la medicación, y otras veces también se considera exitosa en aquel que, imagínense, tenía 5, 6, 10, 15, 20, 30, porque hay gente que tiene convulsiones, los casos más severos, son raros en realidad, tienen convulsiones, por ejemplo, en la hora 2, 3, 4 veces. Se ven chicos, ¿sí? Esas epilepsias se llaman epilepsias refractarias. ¿Cuándo son epilepsias refractarias? Cuando son refractan en tratamiento. Significa que uno aborda con el tratamiento con distintos tipos de medicación y a veces se logra disminuir su frecuencia y a veces no se logra. Entonces, es un espectro muy amplio de síntomas, intensidades, ¿sí? Lo habitual es que ande bien con la medicación. ¿Y hay salida quirúrgica, doctor? Porque sabía que en caso muy importante había una salida quirúrgica. Exactamente. También hay tratamientos quirúrgicos para casos muy determinados, pero fíjese de vuelta con lo mismo que pasa con la medicación. Es para determinados tipos de epilepsias en determinado sector del cerebro. Esto es tan específico que se hace lo que se llama mapeo cerebral. Se localiza, es una combinación de estudios, con un mapeo cerebral que se hace con el electroencefalograma, que son uno siempre ve los electrodos que le coloca, que ve la gente, y la resonancia magnética, y para detectar dónde, si es posible, dónde puede llegar a haber a veces alguna pequeña malformación o signo en el cerebro que indique dónde puede estar el daño. En general se hace por la evaluación de la descarga. Y cuando se detectan determinados sectores del cerebro preciso, ahí puede plantearse la cirugía. Y se plantea la cirugía sabiendo pros y contras, efectos adversos que pueda haber, ¿sí? En todos los tratamientos, lamentablemente, la medicina ha mejorado muchísimos, ha hecho como siempre, sigue avanzando y ha mejorado muchísimos efectos adversos, ha disminuido muchísimos efectos adversos, pero hay muchos que continúan y a medida que va avanzando tecnología y el estudio y la ciencia médica van disminuyendo y quizás de acá 20, 30 años ya esta charla sería totalmente distinta. Si sí, mira, tuve una convulsión, me conecté este electrodo, me hice tal cirugía o hice tal cosa y no tengo más. Es muy probable que pase porque imagínense que tampoco antes existían, hace unos años, unas décadas, no existían antiepilépticos, o sea, directamente no había tratamientos. Ahora hay tratamientos cada vez más específicos, más evolucionados para distintos tipos de epilepsia, con menos efectos adversos, todo va avanzando, ¿sí? Sí. Y la otra pregunta es porque aquí no, nos ven padres y bueno, también hay la atención que tenemos que tener, ¿no? Los televidentes y sobre todo recurrir al médico en los primeros episodios. ¿Qué tenemos que
consultar o qué es lo que nos tiene que llamar la atención? Esto que usted decía, yo le decía el nombre de laguna, usted me decía otro nombre, o los casos Sí, que sí. tienen movimiento ya repetitivo. Bueno, ¿qué es lo que a un padre, a partir de qué edad, nos tiene que llamar la atención, circunstancias como para consultar al médico? No, miren, le decías, lamentablemente son tan amplios los síntomas que por eso yo fui dando al principio ejemplos, porque real no es un solo patrón. El más evidente es el que hay movimientos, y ese es fácil alertarse. O sea, cuando hay movimientos groseros, los momentos clónicos, uno sí, consulta gente con urgencia, o sea, realmente llama a la emergencia y va porque le puso un susto bárbaro, más allá que después sean enfermedades en su mayoría totalmente tratables, ¿sí? Pero esa es la más fácil. Y después, a veces son difíciles detectar estas ausencias, que eso es muy frecuente en chicos, que la persona se desconecta unos segundos. Inclusive, de hecho, a veces lo encuentran porque está rindiendo mal en el colegio y hay momentos donde por supuesto, no puede prestar atención. El mismo chico no lo detecta, pero no se tarda mucho. O sea, en general, los síntomas cuando empiezan a ser claros no se tarda mucho y los padres no es que les es difícil detectarlo. Podría seguir hablando de ejemplos, porque hay, por ejemplo, eh, tipos de epilepsias que no se desconecta la conciencia de la persona. La persona estaría como si yo estuviera hablando con usted y empiezo a tener un movimiento. Hay unas que se llaman epilepsias mioclónicas, donde, por ejemplo, yo tengo este lápiz acá y lo tiro, hago este movimiento. Y uno, el que le está mirando dice, se volvió loco esta persona. Y no, hizo una descarga mala mi cerebro al determinado sector motor y me hizo hacer una sacudida en el brazo. Esas hasta tienen tratamiento, esas por ejemplo se presentan más en la juventud, tiene un tratamiento específico de medicación que generalmente andan muy bien. Entonces, es hipervariante. ¿Sí? Cuando en términos generales sería cualquier movimiento anormal que vayan observando, que después quizás puede ser otro diagnóstico, pueden ser tics, pueden ser otros diagnósticos, hay que consultar. Si es el neurólogo, es en neurología infantil. Yo estoy en el otro extremo, yo hago neurología de las personas mayores, y los neurólogos infantiles se estudia una especialidad aparte. Nosotros dividimos de 15 años para arriba y 15 años para abajo. De 15 años para abajo es neurología infantil, más allá de que a veces se lo sigue tratando con 16, 17 años, pues lo conoce muy bien el médico y sigue con el neurólogo infantil. Y ellos tienen muchísima experiencia en los inicios realmente de las convulsiones y son los que siguen los tratamientos. Y en el Eh, sueño, ¿hay casos también de epilepsia, doctor? Porque estamos hablando en casos vigil, digamos que estamos despiertos, que estamos activos, pero en el sueño, en las distintas fases del sueño, ¿puede haber sí, también epilepsia? son una también de las más frecuentes de todas. Y lo detecta muchas veces la pareja o el que está al lado durmiendo, lo detecta porque a veces hay como un ronquido con un movimiento. Hay un movimiento típico que se eleva un brazo y el otro se extiende como si fuese un espadachín. Por eso es muy amplio. Imagínense cuando nosotros estudiamos esto, justamente a partir de los videos, nos pasamos viendo videos, ¿no? Y acompañamos al mismo tiempo el video del electroencefalograma, porque hay un estudio que es video electroencefalografía. La persona se le interna, cuando no se engancha, digamos, entre comillas, en el momento de la convulsión, se la filma, al mismo momento está conectada con el electroencefalograma y está en la cama el paciente hablando, charlando como si estuviera en un hotel. Conectado, esos cablecitos se mueven, no se puede salir a la cama, pero puede moverse. Entonces, al mismo tiempo que se lo va filmando y por momentos empieza a convulsionar, entonces justamente por eso digo, fílmenlo si ustedes ven el episodio, porque bueno, ese video de electroencefalografía lo que permite es ver los movimientos y a su vez la descarga, que es ideal, y el diagnóstico es hiper certero, ¿sí? Porque uno está viendo qué sector del cerebro está descargando y está viendo los síntomas filmados. Eh, Y para ir sí, cerrando, doctor, bueno, tenemos que decir que hay buen pronóstico, que se responde la mayoría de estos casos con la medicación, que responden bien, que esto se le puede dar contención, que también es un trabajo solamente del médico neurólogo o tiene que ir acompañado con otros especialistas. No, en general puede, a ver, si es un chico o si es bueno, puede ser una persona mayor también, si le trae problemas de adaptación social, por ejemplo en el colegio, que algunos chicos han visto la convulsión y eso le produce temor, burla o con distintas reacciones, y bueno, sí, va a haber una intervención, desde hecho, de la misma
escuela con sus profesionales, hasta un psicólogo si es necesario, y después para elaborar al chico y explicarle la enfermedad y que elabore y acepte la enfermedad, sí, se va acompañado de psicólogos, generalmente más en chicos, pero también puede pasar en personas mayores. Ahora, el tratamiento es bien neurología, es neurología básica y pura. Los que tratamos esto somos los neurólogos. A ver, le comento una cuestión más importante, porque digo, esto es muy extenso, pero hay otras causas de convulsiones que se llaman convulsiones secundarias. Por ejemplo, si hablamos mucho de los chicos, pero estos son casos que tampoco no es que son infrecuentes, de hecho son los que más veo yo por mi especialidad, que es neurogeriatría. Cuando la convulsión empieza ya más en un adulto o en una persona mayor, la primera convulsión, siempre hay que estar muy atento porque seguramente hay una causa secundaria que lo está produciendo. O sea, no es que la persona nace con neuronas que descargan mal en algún momento, sino que hubo algo que dañó esas neuronas y está produciendo las descargas. Entonces, lo primero que hay que buscar es qué le está produciendo esta descarga. Son muy frecuentes, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares cuando dañan las neuronas y después se producen descargas. Es muy frecuente, la persona sale de una ACV y uno de los síntomas empieza a ser convulsión. Es muy frecuente también, lamentablemente, los tumores. Cuando hay tumores en el cerebro que afectan a determinado sector del cerebro y producen distintos síntomas, depende de dónde está el tumor. Entonces, hay otras patologías que pueden producir convulsiones. No hablamos del término concepto básico. En realidad, convulsión es el episodio que hay diferentes tipos de convulsiones, como yo le estaba diciendo, con muchos tipos de síntomas, ¿sí? Y epilepsia se llama cuando eso es repetitivo. O sea, no solamente cuando hubo un episodio, ¿sí? Uno puede tener, por ejemplo, un episodio de convulsión, que esto está muy frecuente en chicos, habrán escuchado las convulsiones febriles. Hay veces que se eleva muchísima temperatura en un chico y puede llegar a producir una convulsión, pero no por eso es epilepsia, no por eso es epiléptico el chico. Si igual se lo estudia y se descarta que no sea epiléptico, sino que tiene una convulsión por una cuestión de una infección, una cuestión secundaria que se lo ha producido. Lo mismo si alguna persona pierde el conocimiento o tiene un accidente y por distintas patologías agudas del momento, si la persona tiene un síncope, que se llama un desmayo, no llega sangre al cerebro, puede producir una convulsión y no por eso es epiléptico. ¿Sí? Es el episodio convulsivo, es parte de los síntomas de la epilepsia. ¿Sí? La epilepsia es cuando es frecuente y repetitivo. Hay unas discusiones que eso va variando, si se considera que la persona es epiléptica a partir del segundo episodio, si se considera a partir del primero con algunos otros síntomas, porque después hay otros síntomas, por ejemplo, las famosas auras. No sé si alguna vez escucharon la palabra aura, que la persona, hay epilepsias, un porcentaje que también es frecuente, que la persona, por distintos síntomas, detecta que se viene la convulsión. O sea, son síntomas previos al desvanecimiento, a la pérdida de conocimiento. A veces ven imágenes, a veces sienten olores, porque el cerebro hace descargas que confunden a los sentidos olfatorios, visuales, generalmente típicos visuales o auditivos, escuchan algo, ven algo que en realidad no está, es como un tipo de alucinación, no porque la persona tenga una psicosis, simplemente porque hay descargas en distintos sectores del cerebro que la confunden, porque emulan ese estímulo. Siempre es característico que es siempre iguales y repetitivos, porque la descarga es en el mismo lugar y la persona sabe que lo que sigue es la compulsión. ¿Sí? De hecho, cuando se producen, hasta a veces dan tiempo a alertarse, a acomodarse, porque se viene. A veces son segundos, a veces unos minutos antes. Entonces es muy variable. Como dijo usted, la mayoría tiene tratamiento, la mayoría anda muy bien con la medicación, es más, la mayoría tiene muy pocos episodios o tienen, pero totalmente llevaderos, no son graves. Y eso es la mayoría de los pacientes. Bueno, doctor, ha sido muy amplio su explicación. Lo que queremos siempre desde la comunicación y de nuestro programa es aportar justamente a que estos temas se conozcan y ser también una ayuda para los padres o la familia a la hora de conocer estos episodios o estas situaciones, justamente para prevenir o tratar de tomarlos lo más atento posible. Le agradezco su tiempo, su buena predisposición y seguiremos charlando en otra oportunidad. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias.